7-2. Tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Como siempre también, y como es costumbre, vamos a encomendar nuestra catequesis del día de hoy, justamente pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude y nos ilumine para esta catequesis. Entonces, sin más, decimos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, queridos hermanos, como decía, vamos a arrancar nuestra catequesis. El día de hoy, justamente, terminamos con esta catequesis, lo que es el sacramento de la Eucaristía, ¿vale? Que como ya habíamos dicho, como eso eje, corazón y centro de todo lo que son todos los sacramentos, es que le hemos dedicado pues unas cuantas catequesis a esto. Ojo, que yo siempre me refiero a que estas son catequesis, no son clases, porque no soy yo maestro, el maestro es Dios, ¿vale? Pero estas son catequesis que nos permiten conocer justamente a Dios y que todos nos van preparando para ello. Entonces, bueno, pues este es la intención. También es cierto que con esta catequesis que acabamos lo que sería el sacramento de la Eucaristía, termina también los sacramentos de la iniciación, ¿vale? Decíamos que los cristianos siempre estamos iniciando, siempre estamos en inicio y volver a empezar y volver a empezar. Sin embargo, los dos primeros, lo que es bautismo y confirmación, solamente se pueden recibir una sola vez en la vida. Pero la Eucaristía es aquello que nos permite siempre iniciar, siempre caer y terminar. Hemos visto la Eucaristía desde diferentes puntos de vista. Ya veíamos, para no redundar tanto en lo que hemos estado hablando al principio, que hemos hablado un poco acerca de lo que fue el pasado, cómo lo interpretaban antes, lo que fue sacrificio, inclusive antes vimos lo que era la liturgia y cómo debemos entenderlo. La catequesis pasada nos centramos mucho en el tema de ver desde la Eucaristía desde el punto de vista de sacrificio, ¿vale? El día de hoy vamos a verlo desde el punto de vista del banquete pascual, ¿vale? Como el banquete. Es como tal al que nos vamos a referir en esta catequesis, que es con lo que terminamos justamente el sacramento. Entonces, bueno, pues nos dice el catecismo que la misa es a la vez y de forma inseparable lo mismo memorial, sacrificial, en que se perpetúa el sacrificio en la cruz, y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sobre esta última parte es sobre lo que iremos desarrollando la catequesis. Hay una figura que yo les sugiero mucho, que en la medida que ustedes vayan, yo creo que vale mucho la pena que cuando vayan a una iglesia, sobre todo si esta es antigua o vean algunas pinturas y que estas sean antiguas, poner mucho, mucha atención justamente a aquellos símbolos que se toman dentro del mismo, dentro de las mismas pinturas. Van a ver, pues, símbolos y cosas preciosas que lo que hacen es que nos invitan a ver quizá tal vez esos mensajes que están como en clave, ¿no? Que a veces están puestos como en clave. Les pongo un ejemplo, por decir algo. Seguramente muchos de ustedes sabrán, pero a lo que son los evangelistas, siempre se les reflejaba con una imagen, ¿no? No se les, en la antigüedad, pues como saben ustedes que el que toda la gente supiera leer y escribir, pues era muy difícil, o sea, eran realmente pocas las personas que sabían leer y escribir. Por esas razones que surgieron muchos símbolos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los evangelistas, nosotros podemos ver que es común que luego en algunos cuadros o algunas figuras o inclusive algunas iglesias se representan cuatro figuras que están siempre con Cristo, ¿no? Cuatro, porque eran cuatro los evangelistas, lo que es Mateo, Marcos, Juan y Lucas, ¿no?
Entonces, cada uno de ellos se le representaba con una figura diferente, ¿no? Lo mismo un ángel, un águila, un león o un buey, ¿no? Era la forma en que se representaban a cada uno de estos evangelistas. Cada evangelio que fue escrito tenía una intención concreta para poderlo representar. Pues de esa manera, igual alguien podrá ver una imagen de un santo, casi siempre podemos identificar a los santos cuando se les pone como una coronita encima, a un fondo, un círculo. Y por ejemplo, el caso de Pedro, pues es fácil que luego nosotros lo identifiquemos porque que generalmente se le representa con unas llaves, ¿no? Un libro y unas llaves que reflejan justamente el encargo que Cristo le dejó a Pedro. Y a Pablo se le representa casi siempre con una espada, ¿no? Porque era justamente la forma en que, o sea, su intención no era el estar matando gente, sino sí toda su, digamos, la fuerza y la certeza que tenía él para ir predicando a todo lo que eran los gentiles, los que no eran judíos, ¿no? Y con esa vehemencia y con esa fuerza siempre para poder representar. Bueno, pues de esta misma manera también hay diferentes formas que se ha representado sobre todo a Cristo, ¿no? A Cristo en algunos lugares, y esto quizá tal vez no es tan conocido como lo que acabo de comentar, es que muchas de las veces se le representaba a Cristo como un pelícano, ¿no? Es un ave que ahí aparece y comúnmente se le representaba como un pelícano, ¿no? ¿Por qué un pelícano? Bueno, se dice que los pelícanos, cuando están alimentando a sus crías, tienen un comportamiento curioso, y es que ellos muchas de las veces empiezan a abrirse cuando tienen que alimentar a sus crías y no tienen acceso a la comida, ellos mismos empiezan a picotear su propio cuerpo para de su mismo cuerpo alimentar a sus polluelos, ¿no? Entonces es por esta razón que Santo Tomás, por ejemplo, él tomó como figura al pelícano para representar a Cristo, ¿no? Que Cristo lo mismo es sacrificio, hace sacrificio y es alimento para nosotros. Se sacrifica como ofrenda al Padre, pero también alimento a nosotros. Y esa es la figura que vamos a ver, que lo mío es sacrificio, que ya ese ya lo vimos, pero también es banquete, ¿no? Y una cosa y otra van juntas. Y nosotros cuando estamos en misa vemos las dos cosas. Recordarán ustedes que yo les recomendaba altamente que en adelante, cuando participemos de misa, pongamos mucha atención a todo lo que se dice, todo lo que se hace. Hay una frase latina que se dice, vox credendi, vox legendi, vox credendi, que a lo que se refiere es que lo que yo rezo es lo que yo creo, ¿no? Entonces, por eso vale mucho la pena que cuando estamos en misa, pues cada frase que digamos, tratemos de tomarle el sentido, porque todo tiene un sentido. Nada de la misa está puesto ni como, ni como un adorno, ni como frases que se dicen, mucho menos frases como periquito uno pueda repetir. Y eso es un poco lo que hemos estado viendo también desde que hablamos en la liturgia, después la parte del sacrificio y ahora como el banquete, ¿vale? Entonces, ¿qué es el comulgar? ¿Qué significa? ¿Qué acto es el que hacemos nosotros? Pues así como el pelícano, digamos, cuando nosotros comulgamos, la razón más importante, lo más fundamental es hacerle caso a Cristo, ¿no? Y es que cuando nosotros comulgamos, realmente entramos en la intimidad, en una intimidad profunda con Cristo. Por eso también no solamente es un gran regalo, también es una gran responsabilidad que nos queda a nosotros de hacer una buena preparación para el momento de la comunión, ¿no? Entonces, es para lo que está orientada la comunión, para que justamente nosotros nos hagamos uno con Cristo. Ya decía yo que es simplemente hacerle caso a Cristo. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, ¿no? Quien no coma mi carne y beba mi sangre no tiene que ver vida conmigo o no tiene vida eterna, ¿no? Vamos a irlo desglosando, pero esas son las partes muy importantes. Esta figura de sacrificio y banquete lo vamos a ver muchas veces en la misa y en muchos lugares. Por ejemplo, otro de esos elementos es el altar mismo, ¿no? El altar, lo mismo es el lugar donde se lleva a cabo el sacrificio, ¿no? El sacrificio de Cristo, repitiendo la fórmula que él mismo nos enseñó, es el lugar donde se sacrifica
a la víctima que es Cristo, que es ese mismo altar, aquel que nos sirve como la mesa para compartir el pan, ¿no? Donde estamos como hacia Cristo no solo en la última cena, sino aquellas veces que se reunía con sus discípulos y partía el pan y lo daba a sus discípulos, ¿no? Entonces, ese también es esa figura y el altar, por eso es tan importante. De hecho, quizá tal vez comúnmente estamos acostumbrados a que el altar siempre está vestido, siempre tiene un mantel y está bien cuidado, y se pone mucha atención de que en el altar, encima de él, no hay absolutamente nada que no tenga una razón de ser. O sea, no lo podemos utilizar el altar jamás como, ay, es que dejo este vaso que estoy tomando esta bebida y mientras lo pongo aquí, porque no es un mueble donde dejemos las cosas, es un lugar sagrado donde se lleva a cabo los sacrificios y está santificado para ello, y es también ese lugar sagrado donde Cristo nos comparte, se comparte a Él mismo con nosotros, ¿no? Entonces, ese es lo importante de ese escenario, de ese altar, ¿no? Entonces, por eso, al igual que el pelícano, Jesús lo mismo, es ofrenda y es alimento para nosotros, ¿vale? Siguiendo hablando de la comunión, perdón, el pasado, me referé yo a los puntos del 1382 al 1383. Pero ya desde el 1384 hasta el 1390 nos habla más profundamente de la comunión. Eso lo que es el catecismo, ¿no? Y entonces aquí es donde nos hace más énfasis el catecismo, donde nos repite claramente las palabras de Jesús, ¿no? Quien no come mi carne ni bebe mi sangre, no tendrá nada que ver conmigo. Y esto, digamos que quizá muchas veces nosotros mismos o habremos escuchado gente cercana a nosotros o a veces también nosotros mismos, que a veces nosotros decimos, es que no encuentro el camino, no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé qué va a pasar hacia el futuro. Cuando tengamos esa inquietud, queridos hermanos, pensemos justamente en lo que Cristo nos enseñó, porque es que Él ya nos trazó el camino, Él ya nos dijo por dónde tenemos que ir andando, por qué camino tenemos que ir agarrando esa vereda. Él es la luz que nos ilumina. De ahí el que justamente Él pues nos decía, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, Él es el camino, ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. ¿Cómo hacemos eso para no parecer como tan elevados, ¿no? Pues yo creo que lo mejor, queridos hermanos, es conocer más a Cristo, acercarnos más. Si decimos que la Eucaristía es aquello que nos permite tener la intimidad con Cristo, pues acerquémonos a esa intimidad, aprovechemos ese momento para vivir esa vida con Él, ¿no? Como dicen, con Él, en Él y para Él, ¿no? Entonces, esta parte de el seguirlo es algo muy interesante, ¿eh? Porque ya decíamos en alguna ocasión que estas frases que dichas por Cristo en su momento escandalizaron a las personas. Escandalizaron a sus propios discípulos, ¿eh? Porque recordemos ese pasaje del Evangelio que cuando Cristo pronunció esas palabras, algunos de sus discípulos, murmuraban y decían, qué duro es esto, ¿no? ¿Cómo puedo aceptar esto? Ellos imaginen, ¿no? Ellos decían, cómo puede esta persona decirme que me coma su carne y que me beba su sangre? ¿Cómo puede decir algo así, no? Se escandalizaban y dice el Evangelio que muchos se fueron, ¿no? Se fueron al grado que Jesús se volvió a sus discípulos, a los más cercanos, a los apóstoles, y les preguntaba, ¿y vosotros también os queréis ir? ¿No? Porque es que no es fácil, ¿eh? Seguir a Cristo no es sencillo. Seguir a Cristo nos comprometía justamente a los apóstoles. En aquella ocasión, Pedro decía, pero ¿a dónde vamos a ir, maestro, no? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso mismo, queridos hermanos, es lo que tenemos que pensar que Cristo nos dice a nosotros cada vez que tenemos esas inquietudes. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a estar? Si solo contigo, Señor, es donde puedo fiarme del camino. Entonces, al igual en aquel tiempo que la gente se escandalizaba de esa frase de no creer que sea posible comer su carne y beber su sangre, hoy en día lo que nos hace es no otra cosa diferente, sino comprometernos. ¿Comprometernos a qué? Comprometernos a llevar una vida digna
de ser hijos de Dios, ¿no? Comprometernos a dejar aquellas cosas y actitudes que nos dañan a nosotros o que nosotros dañamos a nuestras personas más cercanas. Comprometernos a en todos los casos ser la verdad que Dios nos está enseñando. Entonces, por esa misma razón, no solo no es fácil, nos compromete y nos obliga muchas veces a cambiar nuestra actitud, a cambiar nuestra forma de pensar. Es cierto que muchas veces gente que está alrededor de nosotros que se siente pues como amenazados a veces, dicen, a ver, esos cristianos son los peores, ¿eh? Porque están así de santurrones, ven a la iglesia, comulgan y no sé qué, pero son los peores. Bueno, ciertamente todos somos humanos y todos nos equivocamos, queridos hermanos, y todos, no existe nadie que esté libre de culpa. Pero justamente nosotros, porque sabemos que somos pecadores, porque sabemos que fallamos, es por eso que pedimos la gracia de la comunión. Por eso nosotros rogamos a Cristo recibirlo con nosotros. Así es de que ni los espante ni los preocupe esos dichos de las otras personas. Nosotros es que ya nos reconocemos débiles, porque la comunión de recibir a Cristo no se da por un mérito de nosotros, se da por una gracia de Dios. Entonces, en eso preocupémonos más, ¿no? Y por esa razón pensemos en este tema. O sea, vamos, es que las cosas van aisladas. Nosotros sabemos que para poder recibir a Cristo necesitamos prepararnos, ¿no? No es posible que nosotros nos acerquemos a comulgar sabiendo que tenemos una carga pesada, un costal detrás de nosotros que, que tiene muchas cosas malas, porque así no se puede comulgar. No se puede comulgar como ir a misa y porque pues mis amigos o mis amigas o la gente con quien me acerco comúnmente se acercan a comulgar y hasta me hacen gesto, oye, ¿vas? ¿Vas a ir? Digo, pues, bueno, va, voy, ¿no? No se trata de decir, bueno, va, voy, ¿no? Para quedar bien con nadie, no. Se va a comulgar cuando uno tiene la tranquilidad, la limpieza de corazón. Es cuando uno se ha preparado para recibir a Dios, porque le vamos a dar cabida al ser más maravilloso y grande del universo, como para no estar preparados para ese momento, ¿no? Por esa razón es que digo yo que nos compromete. Si nosotros sabemos que cuando nos acercamos a Cristo estoy preparado para ello, es porque antes, pues fíjense, o sea, antes, si tuve pecados, ya hice la penitencia, hice el acto de contrición, me confesé, comulgué, cumplí con la penitencia y todo, o sea, ya hubo una preparación y entonces me puedo acercar. Y para que nos podamos acercar con alguien, a comulgar es porque no solamente confesamos lo mal que hemos hecho, sino que también tenemos ese propósito de enmienda de si algo que hicimos ya no lo podemos reparar, pues nosotros pedimos perdón y seguimos adelante. Si lo puedo reparar y está en mis manos, hay que repararlo, ¿no? Pero en cualquier caso, siempre procuraremos no volver a actuar mal contra aquellos que son nuestro prójimo. Eso, queridos hermanos, es sumamente importante. Y por esa razón decimos que es un compromiso. Recibir la comunión primero nos obliga a nosotros a tener una preparación de espíritu para entonces poderlo recibir a Él. Por eso dice el catecismo que así como en aquel tiempo escandalizaba y comprometía, hoy en día también a nosotros nos compromete para tener un alma limpia, un alma pura para poderlo recibir. Sabemos que pura, blanca, inmaculada, como Dios, no lo podemos tener, pero en ese momento sí que lo tendremos. Y por eso tenemos que procurar hacer ese acto. Aquí yo siempre, o sea, vamos, yo creo que lo mejor que podemos hacer es pensar en aquella parábola. Hay una parábola que Jesús decía, ¿no? Y él hablaba de un banquete. Decía, resulta que un rey mandó preparar un banquete y mandó invitar a mucha gente, muchos invitados, a todos los que, digamos que los importantes los mandó invitar. Y resulta que cuando empezó el banquete no llegó nadie, ¿no? Entonces, muy extrañado, el rey mandó llevar a sus sirvientes y les pidió que fueran a todas partes y que a todos los cruces del camino fueran a invitar a todas aquellas personas, a todos, sin importar quién iba, que fueran al banquete, ¿no? Entonces, hicieron eso y llegó mucha gente
al banquete y muchos estaban comiendo. Sin embargo, dice la parábola que cuando cuando el rey se acercó a uno de ellos, le reclamó y le dijo, ¿y tú cómo es que vienes al banquete y no te vestiste para la ocasión, ¿no? Estás en un banquete y no te vestiste como necesitaba estar a la altura del banquete, ¿no? Esa es y como ve que no iban vestidos como tal, manda a sus sirvientes a que los echaran fuera, ¿no? Los echaran fuera del banquete. ¿Cómo podemos entender esto, queridos hermanos? Bueno, pues esos primeros invitados a los que llama este rey es como si fueran los judíos, ¿no? Aquellos primeros que recibieron la invitación para acercarse a Cristo y todos aquellos que no lo recibieron fueron todos aquellos que no acudieron al banquete, ¿no? Entonces, el rey manda invitar a todas las personas, a todos los cruces del camino, buenos y malos, ¿eh? O sea, había buenos y malos que los invita a que vayan y que acudan al banquete a recibir esa gran comida. Sin embargo, cuando llega y ve que unos no están bien vestidos, no quieren, vamos, pareciera contradictorio, ¿no? Porque dicen, oye, es que él mandó invitar a todo el mundo y fueron con las ropas que tenían, ¿no? Entonces, bueno, fueron y se prepararon. Justamente este es el meollo del asunto, queridos hermanos, porque ahí a lo que se refiere es que está muy bien, o sea, vamos, Dios invita a todos a recibir a su Hijo, al banquete, todos estamos invitados, buenos y malos, ¿no? No estamos nosotros invitados a acudir al banquete porque somos buenos, no, porque Él nos quiere tanto que invita a todos, pero sí exige que para poder acercarnos al banquete, nos revistamos de pureza, que nos revistamos con unos vestidos que no son los vestidos exteriores, sino los vestidos interiores, que vayamos puestos de gala. ¿Por qué? Porque no es menor la cena que vamos a recibir, porque vamos a recibir a su Hijo mismo, porque estamos invitados a vivir en la intimidad con Cristo. Por esa razón, queridos hermanos, esta parábola tiene ese significado. Dios abre las manos a todo el mundo e invita a todos a acercarse justamente a su cena. Sin embargo, sí que nos pide que nos preparemos para ese acto, ¿vale? Nos dice, de hecho, hay un elemento una frase que a mí me gustó mucho cuando la escuché, justamente la escuché preparándome esta catequesis, donde dice, ojo, que la comunión es gratuita, pero no es barata, ¿eh? Es gratuita, pero no es barata, porque no nos pide nada a cambio Dios para invitarnos, pero, o sea, Él se da porque nos quiere mucho, pero no es barata en el sentido de que sí nos pide a nosotros que nos preparemos para ello, ¿vale? Que preparemos bien esa comunión. De hecho, de ahí viene lo que nosotros escuchamos cada vez que se dice en misa. No, Señor, no soy digno de ti, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Yo me siento muy inferior a ti, pero es más, no tengo ni derecho de pedirte nada, ¿no? Pero con una gentileza que tú tengas para mí será un regalo muy grande. ¿Qué frase tan llena de humildad, ¿no? Podemos escuchar. Por cierto, que esta frase está sacada del Evangelio, de aquel centurión que estaba tan preocupado por su sirviente y acude a Cristo, ¿no? Acude con Jesús para pedirle que le ayudara a sanar a su sirviente, a quien estimaba mucho, ¿no? Y entonces, lleno de humildad, ese centurión, ¿no? Que no era judío, por supuesto, era romano, lleno de humildad le dice, sabiendo que no era de esos elegidos, ¿no? Dice, Señor, yo no soy digno yo no soy digno de ti, pero basta con una palabra tuya para sanarme, ¿no? Para sanarme a mí, primero que nada, y sanar a su sirviente como sucedió al final del camino, ¿no? Entonces, bueno, pues por esa razón es que el catecismo nos invita en esta parte de la Eucaristía a que nosotros procuremos hacer una buena preparación para recibir la Eucaristía. O sea, hay quienes muchas de las veces no se sienten dignos de acercarse
a la Eucaristía y nunca acuden, ¿no? Hay otros que han bajado tanto el listón de aquellos requisitos para acercarse a comulgar que pues, casi como que les da igual, ¿no? Y se acercan porque hay mucha fila y porque pues, toca, ¿no? Porque está de moda para ver por aquello del qué dirán o para no quedar mal con aquellos con los que yo voy acercándome, por muchas razones. Entonces lo que no dice el catecismo es que no hay que tomarse los extremos, ni una ni la otra. Pero lo que sí tenemos que hacer es, queridos hermanos, es preparar nuestra alma para podernos acercar a comulgar, ¿no? Y entonces, también lo que nos pide el catecismo, que es lo que marca el canon, es que respetemos el ayuno eucarístico. ¿Qué es el ayuno eucarístico? Bueno, el ayuno eucarístico a lo largo del tiempo ha cambiado mucho, ¿no? De hecho, el ayuno eucarístico exigía que no se pudiera ese día, el domingo, no se pudiese, o bueno, el día que fuese a comulgar, no se podía comer nada en el día hasta que se recibiera, hasta acudir a misa y recibir la comunión. A lo largo del tiempo las cosas han ido cambiando, la iglesia ha ido facilitando esta práctica y hoy en día solo nos pide una hora, ¿no? Una hora de ayuno antes de poder acercarnos a comulgar, ni siquiera una hora antes de acudir a misa, sino una hora antes de comulgar, ¿no? Y entonces eso es muy importante que conservemos eso. ¿Por qué hacemos el ayuno eucarístico, queridos hermanos? Bueno, hoy en día quizá tal vez se ha perdido y se ha olvidado un poco, pero la intención fundamental es generar en nosotros esa ansia por recibirlo, ¿no? Cuando alguien sabe que ha pasado mucho tiempo y no ha probado bocado o tiene mucha hambre, entonces esa persona estará ansiosa por comer, ¿no? Por recibir algo. Entonces estará tan ansiosa que ese alimento que recibe lo estará recibiendo con gran entusiasmo, con muchas ganas de quererlo recibir. Y es así como pide la iglesia que recibamos la comunión con gran ansia, con saber que queremos estar ahí, ¿no? Alguien decía inclusive que había como un símil, ¿no? Un mal símil, pero bueno, un símil, que cuando los perros, que son perros cazadores y que los sacan los cazadores se los llevan por el bosque para buscar las presas, se preocupan mucho de que desde la noche anterior no les da nada de comer. ¿Para qué? Pues para que estén ansiosos y vayan con muchas ganas de seguir a la presa. Así, queridos hermanos, es como nosotros deberemos estar viendo el hacer ese ayuno para que con gran entusiasmo y muchas ganas estemos recibiendo al Señor en esa Eucaristía, ¿vale? Ese es el sentido. Y luego también, por supuesto, que nos habla del vestido y los gestos, ¿no? El vestido y los gestos son importantes. ¿A qué se refiere? Aquí sí se refiere al vestido, a la forma en que nos presentamos para ir ese día, ¿no? ¿Cómo nos vestimos? Sabemos que en algunos lugares la gente procura el domingo ir muy elegante para acudir a misa. Y el sentido real no es para presumir los mejores vestidos que yo tengo, no es un concurso de ver quién tiene más dinero, quién viste mejor, sino de lo que se trata es que nos vistamos de forma digna para recibir al más digno. Entonces, por esa razón es que es tan importante también procurar esa vestimenta para ir allá. Alguien dirá, oye, pero pues eso significa que un pordiosero que se viste en harapos, vestido en harapos, no se puede acercar a comulgar. Por supuesto que no. Claro está que Dios va a querer mejor un alma limpia que un vestido elegante, ¿no? Pero la idea es que, ¿por qué no podemos hacer lo mejor que podamos para cumplir con ambas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también nuestros actos reflejan lo que nosotros hacemos. Si, por ejemplo, a nosotros de manera normal, imagínense, nosotros vamos a una boda, nos vestimos muy bien. ¿Por qué nos vestimos muy bien? Porque es un evento importante, ¿no? Porque es un evento que no es de todos los días, sino que es un momento importante donde yo voy a rodearme de otras personas que irán vestidas también muy elegantes por el evento que es importante. Y yo les pregunto, ¿hay un evento más importante que recibir al Señor en la intimidad con nosotros? No, ¿verdad? O sea, es que recibir al Señor, recibir y hacernos uno con Él, es lo más importante que nosotros podemos tener. Entonces, démosle ese sentido a nuestros actos y a nuestros gestos, queridos hermanos. Procuremos acudir justamente
para conservar las dos cosas. El conservar el hecho de que nosotros nos preparamos para recibir la comunión, hacerlo bien. Claro está que entre decidir uno y otro, pues lo más importante es tener una alma sana, una alma clara, un alma preparada, ¿no? Entonces, sin embargo, a lo que me refiero es que no minimicemos esa preparación para recibir al más grande de los grandes, ¿no? Y ese es a lo que se refiere. Después el catecismo ya en el punto de justamente del 1388 a 1390 nos habla de la comunión frecuente, ¿no? Si bien es cierto que anteriormente, pues ya les decía, bueno, ¿qué dice el canon? El canon dice que nosotros tenemos obligación de ir a misa todos los días de fiesta, todos los domingos y los días de fiesta, y comulgar al menos una vez al año, y haciendo preferentemente que sea en la semana de resurrección, ¿no? En la Semana Santa. Pero yo les pregunto, hermanos, o sea, al final del camino, si nosotros tenemos tan buena, tan buena recompensa el acercarnos a comulgar, ¿cómo no hacerlo la mayor cantidad de veces que nosotros podamos hacerlo? De preferencia diario, ¿por qué no? ¿No? O sea, porque es que el acercarnos a comunión tenemos muchos beneficios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de acercarnos todos los días a comulgar, podemos identificar bueno, por cierto, no les comenté una cosa, sabemos todos que es pecado no acudir justamente a misa y faltar estos preceptos, pero ojo, que el pecado no es porque faltamos a misa, no, el pecado es porque refleja la falta de amor de nosotros, la falta de amor a Dios y la falta de correspondencia de un amor tan grande de Dios para con nosotros, no corresponder a Él. Esa falta de amor a el Dios que es nuestro creador, eso es lo que es el pecado. El pecado no es no asistir a misa, es que refleja esto, es que no tenemos en gran valía a Dios mismo y es como una forma de despreciarlo, ¿vale? Entonces la comunión frecuente, yo les decía, lo que nos ayuda es a muchos frutos. Uno de ellos es el que nos preserva del pecado, que remedia nuestras flaquezas de espíritu. Y eso es muy sencillo de entenderlos, porque si ya dijimos antes que tenemos que prepararnos para poder recibir la comunión, imagínense, si todos los días nos preparamos para recibir la comunión y estamos en gracia para poderlo recibir, es tanto como decir que todos los días yo estoy ordenando mi vida para ser un buen cristiano y que no falto a mis preceptos. Entonces, que yo cuido todos esos detalles. Si yo eso lo preparo todos los días del año, seguro que cada vez que conforme lo vaya haciendo, cada vez soy mejor persona y me acerco más a Él. Por eso dice que nos preserva del pecado, ¿no? Porque siempre nos va haciendo más conscientes para no caer en faltas, ¿no? Nos fortalece el espíritu porque al final es un subidón espiritual, ¿no? Es cierto que también, ya lo veremos más adelante, que no todas las comuniones son válidas. Claro está que ya dijimos que si estamos en pecado mortal, pues no es válida la comunión, ¿no? Estamos nosotros comulgando a sabiendas que no podemos comulgar, y ese es otro pecado, ¿no? Igual, no es el pecado el haber comulgado por eso, es pecado el hecho de la falta de amor, porque sabiendo que tienes tu alma, tu espíritu manchado, vas y acudes a recibir, a darle morada al más grande en una morada que está sucia, ¿no? Ese es el punto. Bueno, pues nos dice la, el catecismo nos habla de los frutos de la comunión. ¿Cuáles son los frutos que nosotros tenemos? Bueno, pues justamente de esos puntos nos habla el catecismo desde el 1391 hasta el 1405. ¿Cuáles son esos frutos? Bueno, pues primero que nada, y el más importante de todos, es que acrecienta nuestra unión con Cristo, nos da intimidad, amistad filial, amistad, fidelidad a Dios. Y es que imagínense, o sea, es que, ¿qué más maravilloso puede ser que poder decir, es que Dios inhabita en mí? Que eso es lo que hacemos cuando recibimos la comunión. Él está habitando en mí. O sea, yo le estoy dando morada a Dios.
Imagínense que todo un Dios esté dentro de nosotros, que algo maravilloso, ¿no? O sea, eso es algo, pues, muy rompedor, ¿no? Entonces, nos dice que esos otros frutos que tenemos de la comunión es que al recibir la comunión y al recibir a Dios, nosotros estamos recibiendo como un anticipo de lo que va a ser el cielo, ¿no? Porque al estar Dios con nosotros, estamos en la gloria, ¿no? Y tenemos que ser muy conscientes del regalo que recibimos ahí. Por eso es que es tan fuerte, tan importante el recibirlo, ¿no? Y que cuando nosotros lo recibimos, estamos teniendo un anticipo de lo que va a ser el cielo. Es el lugar y el momento más parecido que el cielo en toda nuestra vida, ¿eh? Dice el catecismo que la comunión alimenta nuestra vida espiritual, así como el alimento físico alimenta el cuerpo, es que nuestro espíritu también requiere alimento y ese es el mejor alimento que podemos dar a nuestra vida espiritual, el alimento eucarístico. Recibir la Eucaristía es lo mejor, lo más profundo que podemos encontrar porque tiene lo más grande, ¿no? Nos dice también, y ahora sí que nos hará sentido, nos dice que nos conserva de los enemigos y de los que nos rodean que a veces no tienen buenas intenciones. Claro, porque si nosotros a través de la comunión fortalecemos nuestro espíritu, entonces cada vez vamos a poder entender más preciso aquello que dice el Evangelio. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No hay nada más fuerte y más poderoso que Dios esté conmigo, sabiendo que nosotros nos vaciamos de nosotros y es Dios quien está con nosotros, lo que pasa en este mundo da igual, ¿no? Realmente da igual porque Él está con nosotros. Nos dice que el hacer la comunión frecuente también acrecienta nuestra fe, porque somos conscientes de esto. Entonces crecemos en nuestra fe, en nuestra vida espiritual. Aquí es algo que es bien importante, queridos hermanos. En el caso de la vida espiritual tenemos que ser muy conscientes que aquel que no crece en su vida espiritual, no es que se detenga, ¿eh? Ojo, cuidado, sino que va para atrás. Aquí no se puede estar estático. O bien perseveras y creces en tu vida espiritual, o el detenerte es casi como ir retrocediendo, porque congela el espíritu, porque ennegrece el alma. Por esa razón es que solamente podemos ir hacia adelante. Y en la medida que vamos nosotros procurando recibir la Eucaristía de forma más frecuente, es que fortalecemos nuestra fe y entonces nos prepara para ir mejor. Aquí no es como la bicicleta, ¿no? Ustedes saben que si le dan el pedaleo, pues van adelante, pero si dejan de darle, pues se caen, ¿no? Entonces, o vas adelante o vas para atrás, pero no hay puntos intermedios, ¿vale? Entonces, nos dice que la Eucaristía también lo que hace es que nos renueva, porque cada vez que nosotros recibimos a Cristo y tenemos ese compromiso, sentimos un subidón espiritual, ¿no? Y nos hace cada vez mejores personas, nos renueva, hace todo nuevo, como dice el Evangelio. Cristo, cuando llega a Él, cuando Él entra, es como dicen que cuando hay una manzana podrida dentro de un frutero, tenemos que quitar las manzanas podridas porque si no las quitamos, esta se encarga de contaminar a las otras manzanas y en poco tiempo todas están contaminadas. Pues justamente con la Eucaristía pasa lo contrario, ¿no? Cuando nosotros ponemos a Cristo en medio de unas manzanas podridas, lo único que hace es que las renueva, las regenera, lo hace todo como curando y sanando a todos. Por esa razón es que nos dice que la Eucaristía nos renueva, nos separa del pecado y entenderemos que es sencillo ver eso porque ¿por qué nos separa del pecado? Porque hemos hecho una vida recta, que estamos constantemente perseverando. Y por esa razón, como les dije al principio, este es el camino que Dios nos marcó. De ahí el que viene que yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque si tenemos esto, tenemos vida, porque Él está con nosotros, ¿no? Decimos comúnmente en el momento que estamos en misa, estamos hincando y nos levantamos, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Le estamos pidiendo poco antes de recibir la comunión, ven, Señor Jesús.
estamos pidiendo que venga con nosotros, ¿no? Dice el catecismo que la Eucaristía tiene una dimensión elevante y sanante, ¿no? Entonces, eso a lo que se refiere es que nos eleva, cuando nosotros comulgamos, nos eleva a estar al nivel de Dios. ¿Por qué? Porque pues, al final lo tenemos dentro, nos eleva y nos sana nuestro espíritu, nos sana y nos hace todo nuevo, ¿no? Dice el catecismo que tengas en cuenta una cosa que a mí me parece fundamental y por eso decimos que Dios es amor, porque Dios no te quiere a ti porque seas bueno, no te quiere por eso, sino te quiere para hacerte santo, ¿no? Te quiere a ti para hacerte santo. No parte de la base que seas bueno. Los que están con él, ustedes recordarán, en el Evangelio muchas veces se decía, él no iba a buscar a los sanos, no iba a buscar a los santos, él iba a buscar a los pecadores. Entonces no tengas miedo, querido hermano, en saber que él no te quiere porque seas bueno o buena, te quiere para que seas santo o santa. Por esa razón, queridos hermanos, lo más fabuloso que yo encontré en esta catequesis es que Dios te quiere tal y como eres. Como eres tú, así te quiere Dios. Ha pensado en ti y te ha querido de forma loca a ti, Juana, Pedro, Marcos, María, Guadalupe, Carmen, a ti, en ti pensó y a ti te quiere tal y como eres. Esa es la gran dicha que nosotros tenemos. Por eso es un don acercarse a la Eucaristía, por eso nos permite acercarnos y recibirlo, porque nos quiere tal y como somos, ¿no? Nos dice que comulgar de manera frecuente fortalece nuestra caridad, ¿no? Y aumenta nuestro amor, porque cuando nosotros hacemos eso, pues somos más conscientes de todo aquello que pasa alrededor de nosotros. Por eso nos eleva y nos santifica, o sea, nos eleva y nos sana, ¿no? Nos permite que en la medida que nosotros nos acercamos a la Eucaristía, entonces morimos para el pecado y podemos vivir para Dios, ¿no? Morimos para el pecado, las cosas del mundo, y podemos ver la vida como Dios quiere que nos las hizo, como era el principio, como lo tenía pensado originalmente. También, de hecho, es cierto que la Eucaristía tiene ese don de que también perdona pecados, ¿eh? Nos perdona los pecados veniales. Pero es importante que sepamos que no nos perdona, el recibir la Eucaristía no nos perdona los pecados mortales. Para eso se requiere, pues, hacer el sacramento de la penitencia, ¿no? Pero los pecados veniales sí que los perdona. Entonces, también tiene ese poder la Eucaristía de poder perdonar esos pecados veniales, ¿eh? Lo reitero. Luego, otro de los frutos que nos marca, y este también es muy importante, es que al momento que nosotros comulgamos, nos volvemos comunes con el resto de las personas que al igual que nosotros han comulgado. Y entonces nos vuelve hermanos todos en Cristo, ¿no? Y que nosotros ya somos comunes y reforzamos ese cuerpo místico de Cristo. Que este cuerpo místico de Cristo, cuando nosotros reforzamos y estamos en comunión con Dios, eso es lo que forma nuestra iglesia, que tan rica es, ¿no? Cuando de hecho recuerdan ustedes que cuando recibimos la comunión, siempre decimos, nos dicen, el cuerpo de Cristo, te estoy dando el cuerpo de Cristo, y nosotros decimos, amén. Amén, tenemos que tomarlo en cuenta, que no es como algunos llegan a traducir lo que es el así sea. El así sea es ojalá que sea. No, cuando nosotros decimos amén, ese amén cuando recibimos a Cristo, lo que nosotros estamos diciendo es así es, estoy convencido, el cuerpo de Cristo es el que recibo, así es, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos decir. Entonces, pues recibimos con toda la fuerza ese cuerpo de Cristo. Es importante, obviamente, que nosotros tengamos en cuenta que si recibimos solamente la hostia y no, o sea, recibimos el pan y no el vino, no significa que estamos recibiendo una parte de Cristo, no. Cristo está todo el entero en el pan y todo el entero en el vino, ¿no? Que ya no son ni pan ni vino, sino su cuerpo y su sangre, pero todo el entero, ¿vale? Porque a veces se crea la confusión de que o recibimos un pedacito de Cristo o no, y como a veces el Padre da las dos cosas, moja el pan en el vino y se los da, pues uno cree que a veces ha recibido a un Cristo más importante. No,
todo Cristo es el mismo, simplemente que a veces el sacerdote utiliza esa fórmula para reforzar la idea de que estamos recibiéndolo a Él, pero no es que recibamos un menor Cristo, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, pues ya decíamos que esto también nos permite pensar en ayudar más a los que menos tienen, ¿no? Más a los pobres. Y bueno, nos dice también, ya para ir cerrando la catequesis, nos dice que en los ritos orientales nosotros también podemos recibir la comunión de las iglesias ortodoxas, porque ellas han conservado, igual que la Iglesia Católica, la sucesión apostólica, ¿no? O sea, han recibido la ordenación a través de unas manos que fueron consagradas para este efecto, y que sí podemos recibirla siempre y cuando, pues, en determinadas condiciones, ¿no? Si no podemos hacerlo en nuestras iglesias católicas y es justificable por algunas razones, por diferentes causas que no nos es posible poder acercarlos, pues está permitido que nosotros recibamos esa Eucaristía de las iglesias ortodoxas, ¿no? Que conservamos la misma fe, la misma sucesión apostólica, pero que no reconocen ellos el primado de Pedro, ¿no? Pero también es importante que sepamos que no podemos recibir aquellas Eucaristía, no es válido cuando lo recibimos de esos que les decimos a veces hermanos separados o que decimos como correctamente deben denominarse a esas iglesias protestantes o lo que sea, que no son precisamente iglesias. Iglesia, estrictamente hablando, solo le podemos decir a aquellas que conservan la sucesión apostólica, las iglesias de Oriente, que son las ortodoxas y las cristianas, ¿no? Pero aquellas otras que no, que han roto con la sucesión apostólica, porque así lo decidieron, su denominación realmente son comunidades cristianas. Ese es su nombre real. Entonces, con esas comunidades cristianas, nosotros obviamente no es válido que recibamos la Eucaristía de ellos en la forma que ellos lo hagan, porque no están significando lo mismo. Esas manos que nos están dando no son esas manos consagradas. Y sin embargo, esas personas de esas comunidades cristianas sí pueden llegar a recibir los sacramentos de la Iglesia Católica en determinadas circunstancias, ¿no? Y quizá tal vez una de las circunstancias más importantes es que hayan ellos aceptado que lo que significa ese pan y ese vino es lo que nosotros creemos que es el pan y el vino, es decir, a Cristo, ¿vale? Entonces, finalmente nos dice la catequesis del día de hoy que la Eucaristía es la prenda de la gloria futura. Ya les decía yo que ese es el prepararnos para la vida eterna. Por esa razón, queridos hermanos, yo les diría que no hay que tenerle miedo justamente a la muerte, ¿no? Porque si nosotros estamos de paso y nos vamos, este es un paso, y decimos que cuando recibimos a Cristo es una prenda del cielo, ¿qué mejor y más bonito podemos recibir que se compara con recibir a Cristo con nosotros? El poder estar en la gloria con Él. Entonces, por esa razón, yo los invito cordialmente a no aferrarnos a una vida que es pasajera, sino lo más importante, el regalo más grande que podemos es estar reunidos con nuestro Creador, pues vayamos allá, ¿no? No puede haber gloria más grande. Por eso alguien dice que la gracia es el cielo en el exilio. Esa es la gracia. Gozar de gracia de Dios es gozar el cielo en el exilio, es decir, en la tierra. Es el cielo en el exilio, en la tierra, ¿no? Pero el cielo es la gracia en casa, porque nosotros somos del cielo y para el cielo queremos ir. Entonces la gracia, el cielo es la gracia en el cielo, ¿vale? Y este es el antídoto justamente para no morir. Por eso Cristo decía, tendrás vida eterna. Pero no te aferres a este cuerpo material que tienes, sino confía en recibir la gracia de este cuerpo espiritual, ¿vale? Queridos hermanos, esta es la catequesis del día de hoy. Pues les agradezco mucho y a partir de este momento queda abierto para cualquier duda, comentario que tengan. Y pues los invito cordialmente a que practiquemos todos juntos, pues la profunda y la práctica de la Eucaristía, pues frecuente, ¿no? Porque, pues como hemos visto, está llena, pero de regalos, ¿vale? Muchas gracias, queridos hermanos, y pues a su disposición. Rosa. Buenas tardes.
Sí, estas reflexiones que nos has dado sobre y que nos muestra el catecismo de la Iglesia Católica muy sabiamente, nos hace reflexionar la importancia de estar en gracia de Dios para recibir la Sagrada Eucaristía. Es que eso, como tú lo explicabas, que paso porque hay mucha gente y entonces yo también voy. No, es estar preparados espiritualmente en gracia. Y la otra, el respeto para recibirlo, ¿no? Pero sobre todo estar en esa gracia de Dios, porque es una ofensa terrible para el Señor hacer eso. Y además San Pablo lo dice, ¿no? Que quien come y bebe mi cuerpo indignamente come y bebe su propia condenación. O sea, eso es gravísimo. Entonces, eso es Es como que no sería muy buena digno, esa ¿no? reflexión. Muy buena. Gracias. Muchas gracias, Rosa. María, Buenas tardes, Arturo. hola, buenas. No quiero extenderme, pero tres cosas. La primera, pues queda claro que parte de la preparación para recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Santa Comunión es la confesión, confesarnos antes de ir a recibirlo y así mismo poder estar en gracia con Él. Lo segundo es en cuanto a las iglesias que tú mencionabas, donde no podríamos recibirla, por ejemplo, en el caso de las iglesias anglicanas. Yo tengo una duda y es, no sé cómo identificar una iglesia anglicana, suponiendo pues que yo vaya a otro país y quiera ir a recibir la Santa Comunión y no sé cómo identificar eso. Y lo tercero, que no sé si lo han mencionado porque me he perdido algunas catequesis lastimosamente, pero es el tema de no recibir a nuestro Señor en la mano, sino de rodillas. Esas eran las tres cosas. Muy Gracias. bien, pues muchas gracias, María. Bueno, empiezo sobre los temas que comentas. Eh, es cierto que los anglicanos es difícil identificar cómo son, cómo es diferente sus ritos, ¿no? Yo he ido a alguna y sí, la verdad es que uno va dentro y pues lo que ve dentro de sus templos, pues se parece mucho a los católicos, ¿no? Y pero luego algunas prácticas, sí, es más, sus ritos son muy parecidos a los nosotros. Pero yo te diría que lo que sí claramente puede uno verlo es porque siempre por fuera aparece una identificación que dice que son anglicanos, ¿no? O sea, eso yo sí que lo he visto en esos templos, en alguna inscripción que ahí aparece, así tal cual lo dice que es anglicano, igual que los ortodoxos, ¿eh? Esa es la forma. Ya después, cuando uno está adentro, pues uno se da cuenta que ahora sí que el rito es diferente, porque, bueno, a mí me ha tocado ver, me ha pasado ver que de repente aparece una sacerdotisa, ¿no? Pues nosotros sabemos que eso no puede ser, ¿no? O vamos, que hay algún comportamiento de lo que ellos dicen que no va acorde, ¿no? Entonces, pues es de esa manera como pues puede identificarlo, ¿no? Pero bueno, pues que sí, que no, esa es una manera de hacerlo. Luego, bueno, el primer punto entiendo que era siempre una aportación, que me parece que es muy válido. Y luego, el tercer punto que me comentaste era, si me lo recuerdas. El no recibir a nuestro Señor, que no debemos recibirlo en la mano, Ah, sí, sí, sino sí, sí. directamente en Ahí la ese boca y punto, ojalá de rodillas. ese punto es cierto que, digamos, que ha quedado dentro de que muchos obispos lo han normado de esta manera, lo han permitido. De hecho, la iglesia misma lo que dice es que ellos recomiendan recibirlo directamente en la boca, pero lo recomiendan, mas no es obligación. Claro está que en base a todo lo que hemos hablado, la verdad es que lo más digno que nosotros podemos identificar es recibirlo directamente en la boca, para que no quede ni siquiera un pedacito de él en nuestras manos, porque es algo muy grande. Y de rodillas, claro, porque pues al final el camino es la forma en que mejor podemos recibir a la más grande. A partir de ahí, la verdad es que hay muchas, estos son sugerencias, ¿no? Pero hay muchas realidades diferentes. Puede ser que alguien no pueda hincarse, puede ser que alguien,
pues como pasó el tema de la pandemia, digamos que alguien te podía tener miedo de contagiarse, no por tomarlo, sino por lo que puedan pensar los que venían atrás. En fin, hay muchas circunstancias, pero la verdad es que yo, de ser posible, yo le sugeriría lo que sugiere la Iglesia Católica y que recomienda recibirlo de rodillas y en la boca. Que me van a decir muchos, bueno, pues es que mi obispo no, mi sacerdote no, pues es posible, ¿no? Porque así lo han permitido y porque así tienen. Pero la verdad es que desde mi punto de vista, lo más digno para recibir al más digno de los dignos es pues con la mayor veneración posible, ¿vale? Muchas gracias, María. Ahora, Guadalupe. Hola Arturo, muy buenas noches para ti, buenas tardes para acá. Pues mira, estabas comentando esto de la Eucaristía y pues los frutos que nosotros recibimos de ella. Pues me acordé mucho de la frase de este niño Carlo Acutis cuando dice de que la Eucaristía es la autopista directita para llegar al cielo. Entonces, Claro. ahorita que lo estabas mencionando, se me vino eso a la cabeza, porque la verdad eso yo lo manejo mucho con los jóvenes. Es una frase que me gusta, es muy representativa y además ellos lo entienden muy claro. Y te agradezco mucho que lo hayas mencionado porque me recordaste mucho esto. Muchas gracias. De nada, Guadalupe, la verdad es que es excelente la frase. Me parece que el análisis es buenísimo. María Teresa. Buenas tardes, Arturo, hermanito. Buenas tardes a todos. Bueno, yo dos cositas, ¿no? Una, que cuando viajé, tuve la oportunidad de ir a una iglesia anglicana y me dijeron que podía comulgar. Hay una diferencia, sí, ¿no? Los anglicanos se casan. Los sacerdotes anglicanos son casados, ¿no? O pueden ser Para mujeres. ellos sí, Pero para ellos es muy relativo, ¿no? sí, Ahora yo pero acepté porque esa vez la celebración era en español y yo no había tenido oportunidad de ir porque estaba en otro país, entonces no hay muchas iglesias católicas al lugar donde yo fui y no podía recibir la Eucaristía. Entonces, en este caso me recomendaron que sí, que lo reciba porque su celebración es parecida a la católica, no igual, pero sí parecida. Y bueno, es, ¿no? es muy parecida, Pero efectivamente, pero sí, hay que tener clarísimo que esa Eucaristía no es válida, ¿no? Pero no es válida no ah, porque, no es porque ellos se casen y que haya mujeres sacerdotisas, no es claro, por eso, no. ¿eh? Sino la razón principal por la que no es válida es porque, digamos que esas manos que consagran el pan y que nos dan esa Eucaristía, esas manos en la Iglesia Católica y en las iglesias ortodoxas fueron pasadas desde los apóstoles, pasando por todos los obispos y son manos que se consagraron para ese fin, que fueron ahora sí que Por sucesión transmitidas apostólica, ¿verdad? por la sucesión apostólica. Y los anglicanos Ujú. no, ellos rompieron con la iglesia y digamos que no se sujetaron a esa misma sucesión apostólica y lo perdieron, ¿no? Eso es lo que hace que por más que ellos digan las mismas frases, es que no es válida, ¿no? Porque no, Ya, que sepamos que cuando recibimos ese pan, pues es pan, no es Cristo, ¿vale? sí. Bueno, a mí me dijeron porque estaba en un sitio donde no había iglesia católica, donde no había manera de recibir al Señor. Y entonces, bueno, lo hice con toda la fe del mundo, ¿no? O sea, queriendo yo que sí realmente fuera el Señor. Aunque yo no, en ese entonces, yo no tenía tanta seguridad como ahora, ¿no? Ujú. Sí, ahora sí Ahora que perdón. puedes Sí, haberlo dije, hecho como un acto de fe, ¿no? Pero la sí. fe no convierte el pan en Cristo, ¿no? Ujú. Eso requiere justamente esa parte. Es cierto que en muchos lugares, ¿eh? O sea, hay otros lugares, por ejemplo en China, ¿no? Poder encontrar una iglesia para poder tener la Eucaristía es complicadísimo, ¿no? Hay Es otros muy lugares que difícil. no es China, ¿no? Aquí mismo en España hay pueblos tan lejanos unos de otros que no tienen párrocos que es difícil. Entonces, pues ahora sí que hay que aprovechar cuando uno puede tenerlo, pero esa situación no la hace válida.
pero bueno, que sepamos Ujú. que simplemente lo tengamos presente, ¿no? El otro comentario que quería hacer, gracias a mi Arturo, el otro comentario que le quería hacer es que acá, por ejemplo, mi párroco, desde la época de pandemia, daba la Eucaristía en la boca y de rodillas. Y eso que él, una oportunidad engañado, se contagió, pero no en el templo, sino afuera, porque lo invitaron a un responso, porque había fallecido una persona y le dijeron que había muerto de un infarto y realmente había muerto de COVID De la COVID. persona, ¿no? Entonces ahí al pobre padre lo contagiaron. Ya, pobre. Pero bueno, gracias a Dios se sanó y ha seguido, ¿no? Qué Y otra bueno. cosa muy bonita que también hace él celebra 3 misas, acá en la mañana a las 7, en la mañana a las 10, porque son diferentes templos, y en el otro a las 7 de la noche. Y siempre al final de la misa, digamos antes ¿no? de concluir todo, saca en procesión al Santísimo, ¿no? Vaya. Y lo saca hasta la puerta de la iglesia, que justo da una placita de armas, ¿no? Y con el Santísimo bendice a todos los que están ahí. Mira, qué bien, qué bonito. Entonces, mire, eso sí, eso para nosotros es muy hermoso, porque he escuchado tanto de sacerdotes que no quieren dar la Eucaristía, que no, en la boca ni nada, y él, a pesar de haber tenido ese problema, él ha seguido dando la Eucaristía en la boca, ¿no? Pues sí, qué bonito, No, hermana. De sí. hecho, hay que pedir mucho por esos sacerdotes y doble, ¿eh? Uno, Mm, por la santidad de esos sacerdotes, pero la segunda también sí, por pedir para que nosotros les hagamos sentir a ellos el calor de que no están solos, de que su comunidad está con él, sí. ¿no? Entonces hay que pedir doble. Sí, todo el mundo quiere mucho a ese padre, porque Qué además bueno. acá hay como 35 comunidades, hermanito Wow. Leandro, en el lugar donde yo vivo. Sí, Vale, entonces muy bien. Pues a pedir mucho es por bien él. difícil. Muchos pueblitos a donde tiene que ir él solo. Bueno, Pues sí. gracias, hermanito Arturo. Gracias, Muchas Arturo. gracias, hermana. Pues Muy muchas gracias a amable. todos, ¿eh? Que Dios lo tengan bendiga. una buena semana y que les vaya muy bien y que Dios esté con vosotros, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, excelente sesión.